Vamos a ir a la palabra del Señor, vamos a aprovechar el tiempo, amén, porque aquí lo que importa es la voz y la palabra de Dios. Vamos a leer un texto muy conocido, Génesis 1:26. Le damos lectura entonces, Génesis capítulo 1, versículo 26. Escuche, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Hasta ahí, escuche. Repita conmigo: imagen. Ok. Conforme a nuestra semejanza. Repita conmigo: semejanza. Muy bien. Y señoré. Repite conmigo: señoré. En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Póngase cómodo, por favor. Escuche el nombre de esta predicación: fuiste creado a propósito por Dios. Hágame un grande favor y dígale al que está a su lado: fuiste creado. Al que esté más cerca de usted, dígale: fuiste creado a propósito por Dios. Y si nadie se lo dijo, yo se lo digo ahorita: fuiste creado a propósito por Dios. Y yo creo que sí me explico cuando digo a propósito, ¿verdad? Cuando uno dice es a propósito, uno está diciendo es de manera intencional. A propósito es algo que se hace de manera intencional. O sea que nuestra creación no tiene nada que ver con lo accidental ni con lo casual. Tú estás aquí en esta tierra y estás como ser humano, específicamente como ser humano, porque así fuiste creado a propósito por Dios. Y mire que cuando uno entiende esto, que específicamente a propósito Dios nos hizo como seres humanos a su imagen y semejanza. Oiga, para mí es una gran satisfacción y una gran bendición, y yo creo que para usted también debe de ser una gran satisfacción, hermanos, y mucha honra que hayamos sido creados a propósito por Dios como seres humanos, tal y como somos. O dígame, ¿a quién le hubiera gustado nacer como pollo? ¿A quién le hubiera gustado nacer como perro? ¿Como un gato? ¿Como un animal inmundo? Si Dios te hubiera hecho como pollo, ya te hubieran dado cuello. Pero Dios te hizo como humano. Dios te hizo como un ser humano. Y te hizo a propósito. Repite conmigo: yo fui creado a propósito por Dios. Y en este texto, versículo 26 de Génesis capítulo 1, hermanos, están revelados dos, escucha bien, dos de los 4 grandes propósitos principales por los que Dios creó al ser humano en esta tierra. Hay 4 grandes propósitos, pero solamente les voy a compartir hoy 2. Cuando Dios decide crear al hombre, lo hizo pensando en 4 grandes propósitos. 2 de ellos están revelados ahí. Por eso la Biblia dice que Dios dijo. ¿Y qué dijo Dios? Ahí está. Hagamos al hombre. Y esa palabrita hombre se tiene que entender como humanidad. Hagamos a la humanidad.
a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora escuche bien, porque aquí viene lo interesante de este tema. Lo que Dios está diciendo, lo que Dios está hablando, es una poderosa revelación del propósito de nuestra creación. Y el primer propósito de nuestra creación está revelado en las primeras frases, en las primeras palabras que Dios está diciendo en el versículo 26, en la primera frase, cuando Él dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí está revelado el primer propósito. Y este primer propósito, número uno, hermanos, el propósito, uno de los que están revelados aquí, el primero de los que están revelados aquí es que usted y yo, todos nosotros fuimos creados para contener a Dios. Fuimos creados para contener a Dios. Por tal motivo, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso significa que Dios te hizo, Dios te diseñó para que tú puedas contenerlo internamente y espiritualmente. La palabra imagen, por eso al principio en la lectura hice que repitiera 2 veces imagen, 2 veces semejanza y 2 veces señoread. Vamos a entrar en la palabra imagen. ¿Qué es lo que Dios nos está revelando al crearnos a su imagen? La palabra imagen revela por qué fuimos hechos en forma humana. Imagen es la figura representativa de una realidad existente. La imagen no es la realidad. La imagen es solamente la ilustración, la representación de que existe una realidad. Por ejemplo, cuando usted va en la autopista, cuando usted va en la carretera manejando y a 1 kilómetro, a 2 kilómetros hay una curva muy pronunciada, antes de llegar a la curva, usted se va a topar con una imagen que está representando que a 2 kilómetros, a 1 kilómetro, a 500 metros hay una curva pronunciada o muy cerrada. Pero lo primero que usted se va a encontrar es una imagen en forma de una culebrita ahí, en un cartelón de aluminio, de metal ahí va a estar representada. Esa es la imagen. Entonces la imagen, hermanos, es la representación de una realidad. La imagen es el contenido gráfico visible de una realidad. La realidad existente es Dios. Dios es la realidad. Y nosotros somos la imagen visible, física, representativa de esa realidad espiritual de Dios en la tierra, en el cielo. Nosotros en la tierra y Dios en el cielo. Nosotros en la temporalidad y Dios en la eternidad. Dios nos hizo a su imagen, y así lo dice, para que seamos una expresión humana de su realidad eterna y existente. Esta expresión de Dios en nosotros se cumplió cabalmente, fielmente, cuando vino personalmente a la tierra, cuando Dios decidió venir a la tierra. ¿En forma de quién vino? ¿En forma de quién vino? En forma humana. ¿En la persona de quién vino? En la persona de Cristo. Pero Él se manifestó humanamente como nosotros. No vino como un querubín,
No vino como un ángel, no vino como un serafín, vino en forma humana, revelándonos que desde el principio, con ese propósito, en Adán y Eva, la primera pareja, ellos fueron diseñados y creados a su imagen. Qué precioso entender esto, ¿verdad? El Señor Jesucristo vino humanamente, siendo Dios, vino en forma de hombre, con una humanidad igual a nosotros, de carne y de hueso. Comió, se cansó, lo hirieron, le salió sangre igual a nosotros. Obviamente sin pecado, pero tuvo una humanidad. Y como hombre, su contenido fue Dios, porque él estaba lleno de Dios. Cristo anduvo en la tierra como depósito de Dios. Su contenido fue Dios. En Cristo, mientras él anduvo en forma humana, habitó corporalmente, hermanos, toda la plenitud de la deidad. Cristo tuvo un cuerpo humano y resucitó en forma humana, y en forma humana glorificada, perfeccionada, regresó a los cielos, y en él sigue habitando toda la plenitud de la deidad. Pero lo que a mí me sorprende es que tiene que ver en su aspecto humano. Por eso en Colosenses capítulo 2 versículo 9 dice que en él, en Cristo, corporalmente, hermanos, hablando del cuerpo, habita toda la plenitud de la deidad. Su contenido fue Dios. Colosenses 2:9, si lo quiere comprobar. Él fue humano, vivió como humano. Y algunos no saben este misterio. En el cielo sigue como humano. En el cielo sigue como humano. Es Dios, pero sigue como humano, porque cuando estaban apedreando a Esteban, dice que vio al Hijo del Hombre, lo conoció, lo vio como un hombre a la diestra del Padre. Pero en él, en esa forma humana, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y así como el Señor Jesucristo en forma humana tuvo la capacidad de contener internamente y profundamente a Dios, porque era la imagen visible del Dios invisible en la tierra, así también nosotros tenemos espiritualmente esa capacidad de contener espiritualmente a Dios. Nuestro contenido debe de ser Dios y no el diablo. Tu contenido debe de ser el Espíritu Santo y no espíritus malignos. Tu contenido debe de ser Dios. Tu ser, tu vida, tu espíritu, todo tu ser tiene que estar lleno de Dios. Porque para eso fuimos creados. Fuimos creados a su imagen. ¿Para qué? Para poder contener a Dios. La imagen de Dios en nosotros, la imagen de Dios en ti, tiene que ser con lo que debemos contener internamente y espiritualmente. Y les voy a dar un ejemplo, ya que estamos hablando de imagen. Una imagen. Un guante. ¿Qué es un guante? ¿Qué aspecto tiene un guante? ¿Qué es esto? ¿Qué figura tiene el guante? La mano. Le dieron un diseño
que en imagen es como una mano, pero no es la mano, es la imagen. Pero por esa imagen que tiene, por el diseño que tiene como mano, puede contener la mano. Porque su diseño revela su propósito. Yo no puedo meter mi pie en este guante, porque no fue diseñado para contener internamente mi pie, pero sí fue diseñado con la imagen de una mano para que internamente pueda contener mi mano. Ahora, hermano, lo que le estoy tratando de enseñar con el guante es la imagen. Usted fue creado a la imagen de Dios para que pueda contener espiritualmente y profundamente el Espíritu de Dios, porque para eso fue creado. Con esa capacidad fuimos creados, para estar llenos de Dios, para que Dios nos habite, para que Dios nos ocupe, para que Dios esté en nuestro interior, porque con ese propósito fuimos creados. Uno de los propósitos más grandes del por qué fuimos creados a su imagen, para que podamos contener espiritualmente a Dios, así como esta imagen de una mano pueda contener la realidad de mi mano. Es lo mismo. Usted es la imagen, Dios es la realidad. Y todo lo que tiene la imagen de Dios puede contener a Dios. En todo lo que tiene la imagen de Dios puede habitar Dios. En todo lo que tiene la imagen de Dios puede morar Dios. Bendito sea Dios, que fuimos creados para contenerlo. ¿Seguirás viviendo vacío después de esto? ¿Seguirás llenándote del diablo después de esto? Después de este entendimiento, de esta palabra, del entendimiento, de la comprensión, del discernimiento de lo que te estoy explicando gráficamente y audiblemente en palabra, ¿seguirás llenándote del diablo? ¿Seguirás llenándote de maldad? ¿Seguirás llenándote de pecado? Le pregunto a tu conciencia, le hablo a tu conciencia. ¿Te seguirás llenando de demonios? No fuiste creado para eso. Fuiste creado para contener a Dios. Nosotros fuimos creados a esa imagen para que Él nos habite. Nuestro contenido netamente debe de ser Dios. Por eso cada día tenemos que buscar siempre estar llenos de Dios. El jueves que vine compartí una enseñanza sobre la necesidad de estar llenos del Espíritu Santo. Ahora entiende por qué se nos manda que nos llenemos del Espíritu y que no nos andemos llenando de vino en el cual hay disolución, sino del Espíritu Santo. Por ello, hermanos, en la Sagrada Escritura, la vida del ser humano creado a la imagen de Dios se le compara a través de muchas figuras como un recipiente. Usted es un recipiente de Dios en la tierra. Yo he entendido esto de hace mucho tiempo, y yo en mis oraciones le digo al Señor: lléname, Señor. Porque yo he entendido por la palabra que nuestro diseño es como un recipiente. Y en la Biblia hay tres figuras de recipiente que representan la vida del hombre. Primero, una copa. En el Salmo 23 se nos compara como una copa. ¿Qué dice el Salmo 23 en el versículo 4? Si no mal recuerdo: mi copa está rebosando. Está hablando de nuestro ser interior, está hablando de nuestra vida interior. Mi copa está rebosando. En la Escritura, a usted y a mí se nos compara como una copa. ¿Y qué es una copa? Un recipiente. También se nos compara como un vaso hecho en manos del alfarero.
Y el vaso dice que no puede reclamarle al alfarero y decirle: ¿por qué me hiciste así? Eso está en el libro de Romanos. Y en el libro de Proverbios se nos compara como una lámpara. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Se nos compara como una lámpara. Escucha y aprende esto, te va a bendecir. En la vida normal, escuche por favor, en la vida normal de un verdadero hijo de Dios, su vida debe de estar siempre llena de Dios. El contenido de su interior debe de ser Dios. El ser humano fue hecho con la capacidad de contener espiritualmente, internamente a Dios. Quizá no tenemos un entendimiento total cómo funciona o la capacidad que tenemos para qué tanto podemos contener a Dios, pero te voy a poner a pensar en esta noche. Te voy a poner a pensar la capacidad tan grande que tenemos para contener al Espíritu de Dios. Escucha, la capacidad tan grande que tenemos para contener al Espíritu de Dios. Y va una pregunta: ¿qué tan grande es el Espíritu Santo? No lo sé. Sinceramente no lo sé. Pero es del tamaño de Dios, porque es Dios. Y siendo el Espíritu Santo Dios, la Biblia dice que puede estar dentro de nosotros. Así es. ¿Qué tanto el ser humano como vasija puede contener a Dios? ¿Qué tanto el ser humano como un recipiente, como una vasija puede contener a Dios? Solamente para que medites. La Biblia dice que un día el Señor Jesucristo llegó a la aldea de los Gadarenos. Pasó del otro lado y llegó a la aldea de los Gadarenos. Cuando el Señor va saliendo del lago donde iba, dice que salió al encuentro un hombre endemoniado, atado con cadenas y con grillos. Ustedes saben la historia, ¿verdad? Y dice que postrado llegó ante el Señor gritando. Y el Señor lo reprendió y le hizo una pregunta y le dijo: ¿cómo te llamas? Y el hombre fuerte, porque sí, siempre hay un hombre fuerte que gobierna a los demás espíritus malignos, demoníacos. El hombre fuerte que dominaba aquel cuerpo le dijo: me llamo Legión, porque somos muchos. Pero ¿qué tanto muchos? ¿Por qué la palabra legión? ¿Qué cantidad representa una legión? ¿Qué cantidad es muchos? ¿Será 100? ¿200? ¿300? ¿500? Oiga, pensar que el cuerpo de una persona puede traer 500 demonios adentro, a mí me da escalofrío. Pero también me habla de la capacidad que tiene el ser humano para contener espiritualmente. Aquel hombre no tenía ni 1000 demonios, ni 2000, ni 3000, ni 4000, ni 5000. Aquel hombre tenía 6000 espíritus malignos metidos en su cuerpo. ¿Sí escuchó? 6000 espíritus malignos metidos en su cuerpo. Imagínense, por eso lo ataban con cadenas, hermanos, y las rompía como hilos. No lo podían sujetar en ninguna parte, en ningún lugar. Su cuerpo estaba poseído por 6000 espíritus inmundos, malignos, que gobernaban todo su ser. Cuando yo entiendo esto, que una legión es una cantidad de 6000, que era el número de una legión romana.
ya que legión habla de una cantidad, hermanos, de soldados, un grupo de soldados en las legiones romanas, y una legión estaba compuesta en su máxima capacidad 6,000 soldados juntos. Y cuando yo pienso espiritualmente, 6,000 espíritus malignos, inmundos, hermanos, estaban metidos en el cuerpo de esa persona. Hermano, yo tengo una idea, y digo, Señor, con tanta capacidad nos hiciste a nosotros para vivir llenos de tu presencia, para vivir llenos de ti. Es una vergüenza y una tragedia que el hombre que fue creado a la imagen de Dios esté lleno del diablo, se llene de Satanás, se llene de los demonios, se llene de lujuria, se llene de lascivia, se llene de pornografía, se llene de amargura, se llene de celos, se llene de cuanta porquería, y no se está llenando de la presencia de Dios de manera continua y permanente. ¡Qué desgracia! Por eso en esta hora de la noche yo te vengo a confrontar con la palabra. Tu contenido debe de ser Dios. Lo que te debe de ocupar es Dios. Lo que te debe de saturar es Dios y no el diablo. Al diablo todas las emociones negativas, al diablo todos los sentimientos pecaminosos, al diablo la amargura, al diablo el rencor, al diablo todas esas cosas que vienen a dañar y a desgraciar la vida del ser humano. Fuimos creados para contener a Dios. Para eso fuimos creados a su imagen. Para eso llevamos la imagen de Dios. Con esa capacidad fuimos creados. Y en relación a este mismo propósito de contener a Dios, también fuimos creados a su semejanza. La segunda palabra, semejanza. Repite conmigo, semejanza. Repite conmigo, aparte de que fui creado a su imagen, también fui creado a su semejanza. ¿Y qué significa eso? Que nos parecemos a Él. Conforme a nuestra semejanza. La palabra semejanza en relación a nuestra creación significa ser lo más parecido a Dios. Semejanza tiene que ver con el parecido a alguien. Y en este contexto fuimos creados en semejanza de Dios. La idea original de Dios es que aquello que le pueda contener y representar en la tierra tiene que ser lo más parecido a Dios. Por ello, usted no se debe de avergonzar de lo que es. Sabe que el mayor de los insultos, el mayor de las ofensas a Dios es cuando el hombre rechaza el diseño que recibió de Dios y la semejanza que recibió de Dios. Y cuando deja de ser hombre y prefiere ser mujer. Es el mayor de los insultos. También a la mujer, cuando rechaza el diseño natural y original que recibió de Dios y renuncia a ser mujer para ser hombre, el mayor de las ofensas, de las deshonras, y es un insulto al rostro de Dios. Porque el ser humano fue creado en semejanza, en su creación original, para contener y representar a Dios en la tierra. Tenía que ser lo más parecido a Dios, lo más semejante a Dios.
Y escucha esto porque es poderoso. Entre todas las criaturas que Dios hizo en la creación, lo más parecido a Dios en la creación, lo más parecido a Dios en la tierra es el ser humano. La Biblia me enseña que solamente cuando Dios quiso hacer la humanidad, el ser humano dijo: hagámoslos a mi imagen y a mi semejanza. No lo dijo cuando creó a Luzbel, no lo dijo cuando hizo los serafines, no lo dijo cuando hizo los querubines, no lo dijo cuando hizo los ángeles, no lo hizo cuando hizo los animales, no, solamente cuando quiso hacer el hombre. O sea que de todas las criaturas en el universo, en la tierra, el único más parecido a Dios es el ser humano. Nosotros. ¿Saben por qué el diablo nos odia tanto? ¿Saben por qué nos odia tanto? Porque cada vez que nos mira está mirando algo de Dios. Porque cada vez que te mira, en ti encuentra parecido a Dios y no lo puede soportar. No lo puede soportar. Por ello tenemos un espíritu humano. Un espíritu humano que los animales no tienen, que las aves no tienen, que los peces no tienen. Nosotros sí lo tenemos. Un espíritu humano que vino de Dios. Por ello somos seres racionales. Y no solamente seres racionales, pensantes, somos seres morales, parecidos a Dios. Por ello tenemos la capacidad y también tenemos entendimiento y también tenemos sabiduría, parecidos a Dios. Todo lo que recibimos originalmente en nuestra creación expresa a Dios, refleja a Dios. Y la idea de Dios es que ahora en Cristo tu vida debe de ser una representación y una expresión humana, viva, de Dios en la tierra. Dicho de otra manera, la mejor versión de Dios en la tierra fue humanamente Jesucristo. Pero la versión humana, la mejor versión humana de Dios en la tierra, ahora en Cristo, tienes que ser tú. Tengo que ser yo. Y eso nos compromete a que nuestro estándar de vida tiene que estar por encima de la vida mediocre que lleva a las personas del mundo que no tienen a Dios, que no conocen a Dios. Por eso se nos exige santidad en nuestras palabras, santidad en nuestra conducta, santidad en nuestros hábitos, santidad en nuestra apariencia, santidad en nuestros pensamientos, santidad en todo. Porque está de por medio que seamos imagen, expresión, reflejo de Él. Está de por medio de la semejanza de que tenemos que ser lo más parecido de Dios en la tierra. Bendito es el nombre del Señor. El segundo propósito de nuestra creación está revelado en las últimas palabras de Génesis 1:26, y señoré. Ahí está el segundo propósito. El primero, imagen y semejanza para contener a Dios, para expresar a Dios, para ser lo más parecido de Dios en la tierra. Lo segundo, para señorear. Fuimos creados para representar a Dios en la tierra. La palabra señoré habla de una representación, hermanos, de Dios con autoridad y con poder sobre la creación en la tierra. Señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mire que Dios es dueño y Señor de todas las cosas.
y siendo Señor de todas las cosas, pensó en ti, pensó en nosotros, pensó en Adán, pensó en Eva y todos sus descendientes que somos nosotros, hermanos, para darnos esa autoridad sobre todo lo que era suyo. Por eso nos creó en imagen y semejanza, para que ahora podamos señorear, para que ahora Él se pueda expresar por medio de nosotros. Por ello Dios le dio al hombre autoridad sobre la creación para que lo representara. En el original, la palabra hebrea señoré está en plural. De modo que Dios está refiriéndose a toda la humanidad y no solamente a Adán. La humanidad entera tiene como propósito de su existencia el representar a Dios a través del dominio de la creación. Fuiste creado para tener autoridad. Pero ¿cómo vive el ser humano hoy? ¿Cómo vivimos? Y lo digo para identificarme con ustedes también. ¿Cómo vive el ser humano hoy? El que fue criado para ser Señor. La palabra señoré está hablando de señorío. Tener señorío, tener autoridad, tener la facultad. El ser humano recibió la facultad de Dios, recibió la autoridad de Dios para tener autoridad sobre la creación, para tener autoridad sobre los animales. Y mire hasta dónde hemos caído y hasta dónde se perdió esa autoridad, que hoy ni el Firulais nos hace caso. Y todavía viene en deshonra y nos orina. ¿Hasta dónde hemos caído? Señoré. No fuiste creado para vivir sometido. No fuiste creado para vivir esclavizado. Hoy el ser humano es esclavo hasta de cosas tan superficiales. Hoy el ser humano vive sometido, vive dominado por cosas tan superficiales como el cigarro. Amén. Cosas tan superficiales como la comida. Por eso hay muchos que no pueden ayunar. La comida los domina. Yo no puedo ayunar porque me da mucha hambre. ¿No te da vergüenza que algo tan superficial te domine? Tú eres más que la comida. La bebida. Y en bebida entra desde la coca hasta la cerveza y los licores y todos los demás vicios. No pueden dejar algo tan superficial. Tú eres más que la bebida. Dejamos que un deseo nos domine. Dejamos que una emoción nos domine. Personas sometidas, dominadas por sus sentimientos, por sus emociones, la amargura, gente dominada por la amargura, gente esclavizada por el resentimiento, por el rencor. Tú eres más que ese maldito sentimiento que te está desgraciando la felicidad, que te está desgraciando la existencia en esta tierra. Eres más que ese sentimiento maligno. No fuimos creados para eso. No fuimos creados para ser títeres del diablo. No fuimos creados para ser muñecos de Satanás. El diablo ya estaba en la tierra cuando Dios le da esa orden a Adán. ¿Qué fue lo que hizo Adán? Adán se descuidó. Pero cuando Dios le entregó esa autoridad, aún el mismo diablo lo estaba poniendo bajo su poder, bajo su autoridad. Pero el diablo le ganó en el huerto y lo engañó. Y el que era Señor lo sometió por medio del pecado. Porque el que practica el pecado es esclavo del diablo.
Eso es lo fuerte de esa palabra. El que practica pecado es esclavo del diablo. Mire que el propósito de nuestra creación, hermanos, de señorear, es tan importante para Dios que por causa de ese propósito de representarlo con autoridad, representarlo con señorío, por causa de ese propósito, mira lo que hizo por el ser humano en su creación. Versículo 28, Génesis 1:28. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios. Y les dijo, ahí está el propósito de señorear: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Y sabes qué yo entiendo aquí? Que la única manera para poder vivir bendecidos en la tierra es viviendo dentro del propósito de Dios. Amén. Es decir, cuando tú empiezas a tener la autoridad en tu casa como padre, Dios te va a bendecir. Cuando tú empiezas a tener mujer, cuando tú empiezas a tener la autoridad en tu casa como madre, Dios te va a bendecir. Cuando tú empiezas a tener la autoridad de Dios, si eres pastor en la iglesia, Dios te va a bendecir. Cuando tú empiezas a ejercer la autoridad que Dios te ha delegado como cabeza, como madre, como padre, como patrón, como líder, hermanos, Dios va a empezar a bendecirte. Pero cuando tú empieces a vivir sometido por las circunstancias, sometido por los vicios, sometido aún por los hijos, los pecados de los hijos, no va a haber bendición sobre tu vida. No va a haber bendición, porque Dios no bendice al que está sometido y esclavizado a algo. Dios bendice al que camina en el propósito de representarlo con autoridad aquí en la tierra, porque al ser humano se le dio autoridad, se le dio el señorío. Por eso primero la bendición lo bendijo Dios. ¿Por qué causa lo bendijo? Por el propósito, por la responsabilidad que tenía de señorear. Cuando empezamos a ejercer esa autoridad en la voluntad de Dios, no tiranía, sino señorío en la voluntad de Dios, empezamos a vivir en bendición. Es la forma más sabia de caminar en bendición. Dios, al bendecir al hombre y a la mujer en su creación, revela el propósito de ser representado en la tierra por medio de nosotros los seres humanos. Y mira, aprende, la palabra bendecir, muchas veces nosotros la entendemos de una manera tan pequeñita. Y para nosotros humanamente bendición es, cuando me regalan un carro. Es algo tan pequeñito eso. Dentro del propósito de Dios, ¿cuánto te puede durar un carro? Y si eres desobligado y no le das su mantenimiento, te lo echas pronto. Me encontré 500 pesos en la calle, fue una bendición. Ciertamente, pero es algo así. Dios bendijo a Adán. Y la palabra bendición significa entregar con abundancia. Entregar con abundancia. ¿Qué fue lo que Dios le entregó a Adán en sus manos? Versículo 28. Por el señorío que tenía que ejercer, por el propósito de señorear, por el propósito de gobernar, por el propósito de administrar. ¿Qué fue lo que Dios puso en sus manos? Peces. Todo. Dios le dijo a Adán: Adán, quiero que tengas autoridad sobre los peces. Y mire,
Yo le doy gracias al Espíritu Santo porque siempre me acompaña cada vez que predico y me enseña cosas nuevas. Mira lo que te voy a enseñar. El Señor Jesucristo vino a mostrarnos la autoridad que originalmente tuvo Adán en la creación. El Señor Jesucristo vino a demostrarnos con hechos todo el señorío que recibió Adán en la creación sobre los peces, y especialmente sobre los peces. Ahorita que hablé de los peces, el Espíritu Santo me trajo a memoria esto. Por eso se lo voy a contar. La Biblia dice que en cierta noche Pedro y todos los demás discípulos estaban pescando y no habían pescado nada. Nada. Y llegó por ahí el Señor y le dijo: Pedro, echa de este lado las redes. Pedro no quería. Señor, hemos pescado toda la noche. Estamos hablando de peces, lo que se menciona en el versículo 28. Pedro no quería. Señor, toda la noche no hemos agarrado nada, pero en tu nombre, en tu autoridad, en tu palabra, voy a tirar las redes. ¿Qué pasó ahí? El Señor Jesús le ordenó a los peces: peces, métanse y llenen las redes. Ese es el señorío. Ese es el señorío. Eso fue lo que recibió Adán. Para eso fuimos creados, para tener autoridad sobre la creación. Para tener autoridad sobre la creación. En ese contexto, los peces se someterían a la autoridad de Adán. ¿Qué más se someterían a la autoridad de Adán? ¿Qué más se someterían al señorío de Adán en la creación? ¿Qué más dice el versículo 28? Ayúdenme. Las aves. Las bestias, todo lo que hay en la tierra, todo estaría bajo la autoridad de Adán. Probablemente Adán entendía, interactuaba con el lenguaje de los animales, con el lenguaje de las aves, con el lenguaje de los peces, con el lenguaje de las bestias. Él era el Señor sobre toda la tierra. Dios lo había puesto como su administrador, como su representante. Todo eso lo perdimos por causa del pecado y por causa del diablo. Pero ¿sabes qué? El Señor vino a recuperar todo eso. El Señor vino a recuperar todo eso. Por eso dijo, ya estando Él aquí en la tierra, como la expresión viva de la imagen, de la semejanza y del señorío de Dios, Él dijo, hablando de nosotros, les doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada os dañará. Dios quiere, hermanos, que aprendamos a vivir en ese propósito. A mí me impresiona mucho, hermanos, y me inquieta cuando yo veo a Cristo hablándole a la higuera: nunca más de ti salga fruto. A mí me inquieta eso. ¿Y qué pasó al otro día? La higuera estaba seca. A mí me inquieta cuando el Señor Jesucristo dice: si tú le hablaras, si tu fe fuera como el grano de mostaza, tú le dirías al monte, le hablarías al monte: móntate, monte, plántate de aquí y plántate allá. Y dice que el monte, eso es señorío. A mí me inquieta cuando el Señor, hablando en el señorío, viviendo, andando, caminando en el propósito de Dios en forma humana, hermanos, Él dijo: estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos, echarán fuera. Eso es señorío. En esta hora de la noche yo vengo a despertar tu fe, hermanos, por la palabra. Algo se te debe de activar en ti por esta palabra, que fuimos creados para señorear. Y junto con el señorío, o a causa de ese señorío, Él da su bendición.
ser bendecido a causa del propósito de señorear y representar a Dios en la tierra. Ser bendecido, escucha y aprende, ser bendecido a causa de vivir en el propósito de Dios significa ser autorizado por Dios para ser fructífero, para multiplicar todos los recursos que Dios pone en tus manos. ¿Cuántas veces estamos esperando que Dios nos bendiga con esto y aquello? Ya Dios te puso recursos en tus manos, multiplícalos, trabájalos. No estés de flojo esperando que llegue la beca del gobierno, no estés de flojo esperando que vengan los gringos del otro lado, hermano, para que te den algo. Dios ya te está revelando cuál es el propósito. Empieza a caminar en autoridad, empieza a vivir en autoridad, empieza a vivir en esa dimensión de autoridad, a vivir en esa expresión, en esa representación de autoridad, que cuando vuelvas a vivir en esa dimensión de autoridad, respetando y honrando lo que Dios ha establecido, andando en ese propósito, Dios va a empezar a bendecirte. Amén. Y aunque sea poco, tienes la autorización de Dios de multiplicarlo. Tienes la autorización de Dios de hacer lo que fructifique. Tienes la autorización de Dios para que se multiplique. Dios los bendijo con el propósito de ¿qué? Está en el 28, vuelvo a leer. Dios los bendijo con el propósito de que con la autoridad y el señorío multiplicaran todo lo que les estaba dando. Ese es el pensamiento en el versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: señoread. Les dijo: fructificad y multiplicad. Lo estoy parafraseando. Ese es el propósito, hermanos. Ser bendecidos por Dios entonces significa que ya fuimos autorizados legalmente para tener una vida fructífera. ¿Qué hacemos quejándonos? ¿Qué hacemos quejándonos? Una de las cosas que hunden en la miseria, que hunden en la desgracia, que hunden en la maldición al ser humano, es la falta de oficio. Hay gente que vive que no tiene ni oficio ni beneficio, y son los que se la pasan quejándose toda la vida, que no tienen nada, que no les alcanza, y se la pasan haciendo víctima, y pareciera que tienen el pensamiento que los demás tienen obligación de mantenerlos. Imagínese qué vida tan mediocre, cuando Dios dice: yo los puse como cabeza, los puse como autoridad, los puse con señorío, y por causa de esa dimensión, de esa vida que honre a Dios en autoridad, por causa de eso Dios dice: los bendije. Dios al principio de la creación del ser humano puso en sus manos, en las manos del hombre, todos los recursos en la creación para que el hombre viviera bien. El ser humano fue puesto como señor, como gobernador, como administrador. Mira lo que dice el Salmos capítulo 8, versículo 6. Esta fue la idea original de Dios, que el hombre gobernara en la tierra para él, que el hombre gobernara en la tierra por él, porque por eso fue hecho a su imagen y semejanza. Salmo 8:6. Le hiciste señorear. Se vuelve a repetir y se vuelve a confirmar el propósito original, la idea original, la intención original. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Para qué? Para que el hombre viva arriba y no abajo. Para que el hombre viva en honra y no en deshonra. Para que el hombre viva en bendición y no en maldición. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Versículo 7. Ovejas, bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo. Versículo 8. Las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del
mar. En realidad, lo que viene a desgraciar la vida del ser humano, hundiéndolo en miseria, es el pecado. Es la falta de autoridad en su vida. ¿Sabe? Yo te doy un consejo sabio de Dios en esta noche. Ordena todo lo que tengas que ordenar en tu vida. Arregla todo lo que tengas que arreglar. Pon en orden todo lo que está de cabeza. Pon en orden todo lo que está en desorden. Empieza a caminar en ese propósito. Empieza a vivir en ese propósito. Y si tienes que exigirle algo a tus hijos, lo tienes que hacer. Porque por eso Dios te puso como padre. Por eso Dios te puso como madre. Si tienes que reprender el pecado de tus hijos, repréndelos. Si tienes que corregir la mala conducta de tus hijos en casa, hazlo. Y si eres marido y la mujer anda en desorden, Dios te puso como cabeza y te puso como autoridad de tu casa. Y aunque se ponga picuda la mujer, tienes que hablarle y exhortarle en el nombre de Jesús. Tenemos, hermanos, que volver a la revelación de la palabra. Tenemos que volver a nuestro diseño. Antes no podíamos, porque éramos esclavos del diablo, y con qué autoridad moral le íbamos a exigir a otro que se sometiera. Pero ahora en Cristo sí podemos. El asunto es que si queremos honrar a Dios, el asunto es si queremos vivir en el propósito de Dios, el asunto es si queremos vivir bendecidos por Dios. Voy a terminar. El ser humano fue hecho con un propósito mayor que simplemente poblar la tierra. Fuimos creados para representar legalmente, con autoridad y dominio, a Dios en la tierra. No estamos aquí nomás para hacer bulto. No estamos aquí solamente para ocupar espacio en la creación. Dios estableció al ser humano en esta tierra con esa autoridad, con dominio y con señorío sobre la creación. No para ser esclavos, ni vivir sometidos, dominados por las circunstancias o las cosas de la tierra, sino para vivir con plena facultad, con plena autoridad. Siempre, desde el principio, la idea de Dios es que nosotros, los seres humanos, que fuimos creados a su imagen y semejanza, tuviéramos una vida totalmente superior al resto de las criaturas en la tierra. Representarlo es tu propósito de vida. Al representarlo, estamos expresando la vida del reino de Dios aquí. Y esa clase de vida glorifica a Dios. Esa clase de vida o ese estilo de vida dignifica a Dios. Honra a Dios. Póngase en pie, por favor.